Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en los clics de consultorio jurídico, como siempre, con temas de mucho interés legal para ustedes. Víctor Julio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Humberto. Muy buenas tardes, televidentes. Esta semana tenemos un tema de mucho interés para la comunidad, Humberto, que nos lo han solicitado. Despierta mucho interés, muchos interrogantes, el conocer sobre la familia, el divorcio, el matrimonio. Y hemos invitado al doctor Marco Fidel Quintero Arenas, que es un abogado, doctor en Derecho Canónico, que hoy nos acompaña para resolver las inquietudes de nuestros televidentes. Doctor Quintero, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. El doctor Quintero, ¿por qué no comenzamos explicándole a los televidentes cómo se forma una familia en Colombia? Bueno, la familia en Colombia a partir del 5 de julio de 1991 inició una nueva connotación y el artículo 42 de la misma Constitución dice que se forma por vínculos jurídicos y naturales y por la voluntad libre entre un hombre y una mujer con la finalidad de crear familia. Eso, así nace, se forma la familia en Colombia hoy, a partir de 1991. La familia en Colombia a partir de la Constitución del 86, ¿cómo fue? Bueno, a partir de 1886 se firma el Concordato Vélez-Rampolla, cuando Pío IX era el Papa y Rafael Núñez, presidente de la República. Y la única forma de formar familia era el matrimonio católico. Pero a raíz de un documento de Juan XXIII, se cambia esa forma y se cree que el único matrimonio válido no es el católico, sino cualquier forma para formar familia. Televidentes nos han escrito y nos han preguntado, en una época existió o existe todavía, quiero preguntarle, un tratado internacional celebrado entre Colombia y el Vaticano como Estado que regula lo relacionado con la familia. ¿Ese convenio que consistía está vigente? Bueno, Rafael Núñez contrajo matrimonio con Dolores Gallegos, pero como no existía ni nulidad ni divorcio, él después fue a vivir con Soledad Román y, aprovechando la coyuntura como buen costeño, fue a Italia, a Francia, consigue que le den la bendición y la iglesia aprovecha la coyuntura para crear el famoso concordato Vélez-Rampolla y reconoce a la iglesia como soberana, independiente del país, pero que la única forma de formar familia era casándose por lo católico. Hay una ley que es la ley 54 de 1990, antes de la constituyente del 91. ¿En qué consiste esta ley y qué alternativa le dio a los colombianos en materia matrimonial? ¿Qué ocurre? Vamos a hablar un poco de historia, si me es permitido. En 1976 existió un magistrado, Murcia Ballén, que empezó a proyectar esta ley. Porque recordemos que si la persona era casada y se separaba y vivía con otro, como no existía el divorcio, se llamaban concubinos. Y si eran solteros y no tenían ningún impedimento, se llamaban amancebados y de acuerdo a la forma de formar familia en esa época, se llamaban los hijos. Murcia Ballén proyectó la ley 54 del 90, que nace el 28 de diciembre, preconstitucional, y el Estado colombiano indirectamente, una vez reformado el concordato con la ley 20 del 74, se reconoce una nueva forma de formar familia, pero no como tal, sino para proteger a quién, a aquel compañero o compañera permanente que quedaba en el aire. ¿Cómo se puede conformar una familia? ¿Tiene que ser entre un hombre y una mujer? Inicialmente el artículo 42 dice claramente que es la voluntad libre entre un hombre y una mujer. Pero si miramos el artículo 5 de la misma Constitución, dice que la familia es protegida por el Estado y la dignidad humana es inviolable. Si aunamos esos dos artículos con el artículo 13 de la misma obra, que habla de la libertad, y el artículo 16 de la libre desarrollo de la personalidad, hoy se puede formar familia hetero y homoparental. Exactamente, ¿qué es la familia homoparental y cuáles son las ventajas que da la ley? Bueno, la ventaja de la ley nace y se proyecta con la sentencia C075 del 2007, proyectada por el doctor Rodrigo Escobar Gil, donde se reconoce la modificación de la ley 54 del 90 y su modificatoria, la 979 del mismo año. Entonces se crea la familia del mismo sexo. Parejas homoparentales pueden contraer matrimonio. Y el doctor Alberto Rojas Ríos
en el año 2016 aprueba el matrimonio de del mismo sexo. ¿Qué quiero decir? Se puede crear unión marital de hecho o matrimonio civil o declaración de unión marital de hecho, y eso crea familia. Y doctor Quintero, ¿pero podría haber una unión de varias personas? El doctor Alberto Rojas Ríos dice que hoy en día se puede tener cónyuge y compañero permanente, cualquiera de los dos sexos. Ella puede tener cónyuge y compañero y él puede tener cónyuge y compañera, con una sola condición, que se disuelva la sociedad conyugal vigente. ¿Por qué? Porque el numeral 12 del artículo 140 del Código Civil exige ese requisito. Doctor Quintero, si una pareja homosexual, heterosexual, de distintas tendencias, quiere formalizar su relación, ¿qué caminos tiene? Las parejas del mismo sexo, como dije el día anterior, hoy en día usted puede tener cónyuge y compañero permanente. Entonces, una persona de cualquier sexo puede casarse por lo civil con una persona de su mismo sexo y declarar unión marital de hecho con personas del mismo sexo, personas diferentes. Ejemplo, Juan y Pedro se casan, pero Juan puede vivir con Julio en compañero permanente. ¿El concepto de familia es solamente para parejas o el concepto de familia abarca, por ejemplo, un hombre soltero que tenga una muchacha del servicio, una doméstica, tenga un perro, un gato y además viva con su hijo? El concepto de familia no necesariamente es padre, madre y... No, se ha desvirtuado ese concepto a raíz de la de la sentencia C-075 del 2007, cuyo magistrado es el doctor Rodrigo Escobar Gil. Se desvirtuó. Hoy familia es todo lo que se pueda, después que se declare familia. Y doctor Quintero, y en cuanto a familias que adoptan a otras personas, también se forma porque son vínculos jurídicos. Recordemos que la adopción es un vínculo jurídico, no biológico. Por eso que la ley habla de vínculos jurídicos y naturales. Naturales es cooperación sexual, in vitro, probeta y las demás que la ciencia permite se llaman in vitro, arrendamiento de bienes. La adopción es jurídica, no es biológico sino legal. y queremos preguntarle a nuestro invitado, el doctor Quintero. Doctor Quintero, ya consolidada una unión a través de un matrimonio o una unión marital de hecho, para disolver esa unión civil, ¿qué camino tienen las personas? Bueno, el matrimonio civil tiene dos características: nulidad, que es el artículo 140 del Código Civil, y el divorcio, que es el artículo 154. Recordemos que la ley de divorcio fue modificada por la ley 25 de 1992. Entonces, el matrimonio civil igual tiene nulidad. ¿Cuándo se presenta la nulidad? Dentro de los 140 días a partir de la fecha de celebrado el mismo. Entonces, el artículo 140 dice claramente cuáles son las causales. Y el divorcio, recordemos que es un matrimonio que se contrajo sin ningún vicio, porque lo que vicia el matrimonio es el consentimiento forzado, porque usted se casa porque desea, no porque lo obliga. Había una afectación del honor de la mujer, que el nulo. padre iba con un arma, que eso ocurría, y no sabemos si está ocurriendo todavía, pero era muy dado antes, sobre todo en el mundo latino. Esos matrimonios eran susceptibles de ser invalidados. Claro que sí, y de hecho la iglesia anula porque es un vicio del consentimiento. Cuando el consentimiento se vicia, porque es que el matrimonio no lo hace la pareja, lo hace el deseo de la convivencia. Pero cuando el vicio obliga a la persona, ¿el vicio qué es? Obligar a una persona a decir sí, acepto, ese matrimonio es nulo porque hay un miedo o un temor de perder la vida. Doctor Quintero, pero si las personas se casaron por la iglesia, ¿no es posible anular ese matrimonio? Claro que sí, y es la nulidad más rápida que se tramita, por miedo grave e inferido en el contrayente que no lo quiso realizar. Ustedes los esperamos, esperamos verlos la otra semana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes y de martes a viernes, de acuerdo a las semanas que tengan festivo. Víctor Julio. Invitar a los televidentes que nos sigan acompañando, que les vamos a llevar temas de interés
de la Comunidad de Asuntos Jurídicos con asesoría jurídica gratuita.